Hola, bienvenidos a nuestro estudio bíblico basado en la lección de escuela sabática. Hola Johnny, hoy tenemos la lección número 7 que se llama Por espejo oscuramente. Un placer verte, Rafael. Igualmente. Nos dirigimos a nuestro Creador. Oremos. Amante Dios, imploramos tu dirección al estudiar la Biblia. Graba en nuestros corazones el mensaje de verdad y ayúdanos a compartir lo que nos has dado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el versículo que se encuentra en Génesis, capítulo 3, versículo 17. Dice allí, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así que en esta lección nosotros estamos hablando de la maldición que le cayó a la tierra por la entrada del pecado. Obviamente el plan original de Dios era que todo fuera hermoso, perfecto, pero debido a la desobediencia de Adán y Eva, el mundo recibió una maldición. Y nosotros vamos a contestar estas preguntas. ¿Cómo fue maldito el mundo? ¿Cuáles fueron los resultados naturales de esas maldiciones? Y hay una cita que nosotros encontramos en el libro Patriarcas y Profetas que nos ayuda a contestar estas preguntas. Dice allí en la página 43, bajo la maldición del pecado, toda la naturaleza daría al hombre testimonio del carácter y las consecuencias de la rebelión contra Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo señor de toda la tierra y de cuantos seres la habitaban. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza hubiera estado en sujeción a él. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. Así el Señor, en su gran misericordia, quiso enseñar al hombre la santidad de su ley e inducirle a ver su propia experiencia, el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más mínimo. La vida de trabajo y cuidado que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor a él. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. Así que aquí se nos dice un montón. Sí. En primer lugar, nosotros sabemos que la naturaleza cambió. La hermana White nos dice que la relación del hombre con la naturaleza ya no era la misma. Nos imaginamos que ahora, en vez de haber una relación donde Adán y Eva eran mayordomos y los animales estaban para servirles, ahora ellos veían con desconfianza a Adán y Eva. Los animales habían perdido su naturaleza dócil y de armonía. Ya no estaba la armonía que había prevalecido desde el momento de la creación hasta la entrada del pecado. Es decir, que las acciones morales del ser humano tuvieron consecuencias sobre el mundo natural. Y entonces había un peligro porque pues tú ves tantos animales que son superiores al hombre en fuerza y son animales que no tienen la inteligencia del ser humano, y al considerar tal vez al ser humano con temor, en una relación de competencia, entonces habría ese peligro entre ellos. O sea, todo cambió en ese sentido. Pero no solamente eso, sino que Dios entonces introduce el concepto de trabajar y sudar en el trabajo. Correcto. Y el peligro que los animales representaban para el hombre es prácticamente infinitesimal cuando pensamos en el peligro de la filosofía que Satanás introdujo. Satanás procura
desvanecer la imagen de Dios y la presencia de Dios de nuestro planeta. Y busca estrategias que insinuosamente y sin percibirse cambian la forma del ser humano de pensar y afectan la relación con su Dios. El entendimiento acerca de toda la creación. ¿Y cómo funciona? Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que hablar acerca de esa filosofía. Sí. ¿A qué te refieres? ¿Dualismo o monismo? Nosotros tenemos dos perspectivas y hemos de visualizarlas con una lista de puntos. Comencemos con dos de ellos. En primer lugar, de parte de la filosofía de dualismo, tenemos que se presenta el mundo espiritual en contraposición con el mundo físico y que son dos esferas diferentes. En otras palabras, hay una separación. Correcto. Y esa separación se concibe como sustancial, de sustancia, de ente, de ser. Es decir, se visualiza que ya Dios y el carácter de Dios y la esfera de lo divino no está más en las cosas físicas, sino que ahora solamente lo que llamamos espiritual es la esfera de Dios. Sí, pero eso es un problema. Del lado del monismo tenemos que es un solo mundo con aspectos tanto físicos como espirituales y estos dos están interconectados. Y ahí está la clave principal de la estrategia satánica. Si pensamos que lo terrenal y lo físico y lo carnal no responde a Dios, despreciamos nuestro cuerpo y no nos preocupamos por lo que hacemos con él con relación a nuestra relación con Dios, porque pensamos que todo tiene que ver con el espíritu, como que somos dos entes, mientras que el monismo o fisicalismo que Dios ha diseñado este planeta con esto en mente, y es la posición adventista del séptimo día, nos hace pensar en tu cuerpo y en el mío como templo del Espíritu Santo. Exactamente, y eso indudablemente fue la idea de Dios de que consideráramos al hombre como un ser integral, porque Él creó al hombre, respiró en su nariz el aliento de vida y entonces el hombre fue un alma viviente. No se habla de dos elementos diferentes, sino de un alma viviente, es una integridad. El siguiente punto es que lo espiritual es moral y divino, pero lo físico es carnal y mundano. Eso es de acuerdo al dualismo. Correcto. Que Satanás procura promover y que produce el desprecio de todo lo que es de esta tierra, inclusive de parte de los líderes de la iglesia y de los que están en control de su teología y de su presentación y de su administración. Se desprecia todo lo que tenga que ver con las características humanas. Pero del lado del monismo, dice, los aspectos espirituales y físicos están sobre la misma naturaleza del hombre y el mundo. Esta implicación es bien importante. Por ejemplo, aquí tengo yo el teléfono celular. Si nosotros somos dualistas... ¿Qué marca es ese? Este es un Samsung Galaxy Note 2, que no estamos promoviéndolo ni pensamos que sea superior o inferior, mientras que tú tienes un iPhone 5. Exacto. Entonces, estos teléfonos y las aplicaciones y las capacidades que tienen no son morales en sí mismas. Esto no es bueno ni es malo. Esto es un instrumento y Dios es dueño de él. En el dualismo lo vemos como una característica de lo inferior, de lo mundano, del pecado. En el monismo y fisicalismo lo vemos como la creación y el diseño de la criatura que Dios creó. Por lo tanto, es una extensión de la mente de Dios. Nada que esté aquí está fuera de la capacidad de la imaginación de Dios. Dios es dueño de todas las creaciones que los seres humanos hacemos. Entonces, lo que tú dices es que Dios todavía es el creador de todo lo que existe. Y entonces, por lo tanto, no podemos considerar el mundo físico como algo malo. Ni se lo debemos entregar a Él. Ciertamente Satanás desea que pensemos esto y que se lo dejemos a Él. Por eso en la iglesia tenemos una lucha continua y están los directivos de la iglesia luchando contra los jóvenes que están usando el celular.
y visualizan el celular como satánico. Pero pueden estar leyendo la Biblia o pueden estar enviándole un mensaje acerca del sermón a un amigo que está lejos o una invitación al evangelismo de la noche. A mí me gusta durante el sermón enviarle citas que oigo del sermón a mis hijos. Porque están lejos de ti. Correcto. Físicamente. Pero el teléfono es la mano extendida que aprieta la mano de tu hijo que se encuentra lejos. Exacto. ¿Y puede ser esto satánico? Bueno, lo usamos como una bendición. Y así lo visualizamos en mi casa también. Okay. El siguiente punto del dualismo dice, la entrada del pecado condena todo lo físico y carnal a un plano inferior de inmoralidad. Pero el monismo dice, la entrada del pecado es algo moral que quiebra la relación con Dios. Dos énfasis diferentes. En el dualismo quieren enfatizar como dos paquetes, uno que es de Dios y otro que es de Satanás, y ponen en el de Satanás todo lo que Dios creó y lo entregan a él como Señor y dueño. Pero eso es un problema porque Dios creó todo muy bueno. Y sigue siendo el Señor, aunque haya sido afectado. La manera de caracterizar la afectación o el problema del pecado es en la ruptura de la relación, no en el cambio de la esencia, ni en la naturaleza del ente. Ok, admitimos que el pecado ha cambiado Sí. el plan original de Dios. Correcto. Que el pecado arruinó la relación que Dios quería establecer entre el hombre y él, entre los hombres y el hombre y la naturaleza. Correcto. Pero no podemos llegar al punto de decir que todo se ha echado a perder y ya nada sirve. Toda la creación está dañada, arruinada y echada a perder. Correcto. Y ese dualismo también hace pensar a las personas que toda característica de su cuerpo, incluyendo los sentimientos, por ejemplo, los deseos normales y naturales de satisfacción y de placer, son negados como instrumentos de Satanás. Por eso tenemos en el cristianismo aquellos que se meten como ascetas a montañas y a claustros donde ni siquiera hablan, porque ven el cuerpo como malo. Algo malo, sí, y se castigan. Y se castigan Sí. porque no quieren tener placer. Sí. Pero eso lo creó Dios. Bueno, pero también es una mala interpretación de los efectos del pecado. En otras Correcto. palabras, nuestro cuerpo y sus necesidades no son pecadoras. Estamos afectados por el pecado, debemos controlarnos, pero muchas de esas cosas que sentimos son naturales, Dios las ha puesto en nosotros. Tenemos que avanzar. El siguiente punto dice, por definición, lo carnal y físico es pecaminoso. Y por el lado del monismo, por definición, lo carnal es diseño de Dios. Ay, a mí me fascina esta declaración. Me gusta pensar en la mente de Dios. Y me gusta y me da placer pensar que las cosas que vemos en este planeta, incluyendo los medios que estamos usando para comunicarnos con el oyente, con el que nos está patrocinando en este programa, esto lo soñó Dios, porque Dios es dueño de todos estos canales de comunicación, sea radio, sea televisión, sea internet, son parte del sueño de Dios. Y no podemos pensar que son entregados al enemigo, ni el enemigo fue el que los inventó. Esos sueños de Dios son los sueños que Él pone en nosotros también. Correcto, por extensión. El siguiente punto dice, por definición el mundo es pecaminoso. Del lado del monismo, por definición el mundo y la naturaleza cuentan la gloria de Dios. Qué diferente esta declaración. Exactamente. Todavía el mundo es la creación de Dios y refleja, tal vez opacadamente, tal vez no lo podemos entender completamente, pero todavía refleja el cuidado, el amor, el gusto, el arte de Dios, la belleza de Dios. Y entonces si nosotros llegamos a considerar la creación como una bendición que Dios nos ha entregado a nosotros y no verla como algo arruinado, algo pecador, pecaminoso, entonces para nosotros representará una bendición en vez de lo contrario. Correcto, y tenemos la capacidad de visualizar todos los instrumentos de este mundo, incluyendo los teléfonos, como instrumentos de salvación y usarlos, domesticarlos para la economía, la economía de Dios. Y esta economía de Dios
nos dice, por ejemplo, que en vez de visualizar el teléfono y el texteo como algo satánico, lo podemos visualizar como instrumento de invitar a jóvenes y adultos a campañas evangelísticas en la iglesia. Compartir el mensaje. En el momento misionero se le puede pedir a todos que saquen su teléfono o su iPad, o su tableta o el instrumento que tengan y allí empiecen a enviar Invitaciones. imagina. Buena idea. Me gustó esa idea. Y el límite es la imaginación, pero la imaginación se corta cuando visualizamos el teléfono y todo lo que representa como pecado. Bueno, vamos a hacer un resumen. Así que tenemos el versículo Génesis 3:17 que dice, maldita será la tierra por tu causa. Del lado del monismo, vemos que eso se interpreta como que Dios rechaza al mundo, o sea, rechaza la naturaleza y lo entrega al pecado. Por el lado eso lo que leíste es del lado del dualismo. Correcto. Por el lado del monismo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Las palabras de Jesús en su oración final cuando estaba despidiéndose de los apóstoles, orando con ellos y por ellos. No hay problema en el mundo por definición. El problema es el mal que está en el mundo. Correcto. Del lado del dualismo se interpreta ese versículo como que la carne del ser humano solo produce pecado. Y del lado del monismo, los humanos temen a Dios. Tuve miedo porque estaba desnudo. Hay consecuencias. Sí, pero no quiere decir que nosotros estamos echados a perder. Todavía somos la imagen de Dios. Correcto. Somos hechura de Él. Inclusive el miedo que sentimos que nos hace escondernos es parte del diseño de lo que Dios puso, que ha sido tergiversado. Pero ese miedo vino por causa del reconocimiento de que habían hecho algo mal. Era imprescindible que sintieran algo diferente. Sentimiento que no hubieran tenido si no hubieran pecado. Exacto. Ellos no le tenían temor a Dios antes del pecado, después del pecado empezaron a sentir temor de Dios. Ese temor debieron sentirlo al pensar comer y que les sirviera para evitar comer. Correcto. Pero como no funcionó así y vencieron lo que Dios había diseñado, entonces el temor fue contra Dios y se rompió la relación. Sí. El tercer punto es que la relación y la naturaleza del humano son rechazadas y condenadas. Qué triste esto. Mientras que el monismo nos dice, la relación con Dios es afectada, no la naturaleza y diseño físico del hombre, del humano, rechazado. Seguimos siendo, como diseño, es el sueño de Dios lo que somos tú y yo. Cuando nos miramos en el espejo y miramos el producto genético nuestro, vemos lo que Dios soñó. Genéticamente lo puso en el mapa del ADN. Correcto. El ácido desoxirribonucleico y los demás entes moleculares están respondiendo a lo que Dios soñó. Ha sido afectado por el pecado, pero el sueño sigue siendo el plan de Dios. Y allí volveremos. Amén. Porque el todo de la salvación es que volveremos a esa creación inicial, Correcto. a esa perfección inicial. El último punto en este resumen dice, deja de ser imagen de Dios de manera total. Qué horrible. Terrible. Mientras que en el monismo, el fisicalismo adventista, la posición bíblica nos dice, la imagen de Dios, aunque afectada, sigue como definición integral del ser humano. Y yo creo que así es que Dios nos ve. Todavía somos su imagen. Amén. Todavía somos sus hijos. Correcto. Y Él quiere restaurarnos. A pesar de los años que veo que te están afectando, Rafael. Pues me alegra que puedas ver todavía porque tus ojos han sido bastante afectados también. Y por eso los dos tenemos espejuelos. Exacto. A pesar de ser afectados por los efectos del pecado, cuando sonríes, cuando miras con tus ojos y muestras compasión, estás mostrando la imagen que Dios ha puesto en ti, en sí mismo, en tu ser, en el color de tu piel, en la textura y en todo lo demás. Somos imagen de Dios. Amén. Así sea. Bueno, entonces también tenemos un resumen para cómo las relaciones fueron afectadas por el pecado. Y la diferencia está en la armonía y la rebelión. Y lo hemos presentado entre un corazón y una señal de que no hay camino. Y estas dos formas representan la influencia del pecado y el plan original de Dios. De armonía a rebelión.
Ahí está la tensión que ha ocurrido. El problema no es que lo físico sea malo, el problema es que la armonía ha sido rota y sustituida por rebelión. Pero el diseño original de Dios sigue estando presente. Ahora, el siguiente versículo que vamos a leer en Romanos capítulo 8 nos habla acerca de ese deseo de la creación de volver a su estado inicial. Dice allí, la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea que, ¿cuál es el anhelo de la creación? El dolor de parto produce la criatura, que es una bendición, y la naturaleza está en el mismo proceso, esperando la nueva criatura, la renovación, la restauración de la armonía. La naturaleza está gimiendo, clamando junto con nosotros los seres humanos, buscando esa restauración de la armonía moral y la restauración de la relación con Dios. Y mientras tanto nosotros estamos en ese conflicto, Correcto. Esa rebelión, ese conflicto que nosotros los adventistas pues llamamos el conflicto de los siglos. Correcto. Entre el bien y el mal. Teología ¿verdad? central adventista. Correcto. Entonces, lo espiritual y moralmente en la rotura de la relación con Dios, así es que se manifiesta esta rebelión y este conflicto. Correcto. Esa es la rebelión humana. Física y carnalmente en la degradación que es consecuencia de la abstención de comer del árbol de la vida. Correcto. Es algo físico. Dios nos había dado un árbol que físicamente comíamos de él. El no comer del árbol viene por causa de la transgresión, pero el envejecer y el necesitar espejuelos no es por causa de moral, es por causa física de no tener acceso al árbol que cambiaba al ser humano. Por eso dice Génesis 3 el peligro que tenía y el miedo que tenía Dios, que siguiéramos teniendo acceso al árbol y fuéramos pecadores eternos. Correcto. Entonces, no es un asunto moral el poder tener un cuerpo que viva eternamente, es un asunto físico de tener acceso al árbol de la vida. Correcto. Y por supuesto la necesidad de limitar la duración del pecado. Así como el pecado llegará a un momento que todo se detendrá, todo se acabará, Dios limpiará con fuego toda la creación y volverá a crear algo nuevo. Entonces, eso se nos indica en que nosotros tenemos una vida limitada, el pecado no puede durar para siempre en nuestras vidas y en la creación. Volvemos a nuestra lectura, la extensión del problema moral y espiritual entre Dios y el humano. Y tenemos dos puntos. Tenemos en la rebelión de la naturaleza contra el ser humano. Ya habíamos tocado un poquito de eso. La naturaleza ya no es, lamentablemente, lo que era el plan de Dios. No. El hombre iba a ser un mayordomo que iba a disfrutar de la naturaleza y que iba a tener a la naturaleza para su placer y su servicio. Y ahora al contrario, ahora la naturaleza nos produce a nosotros muchos dolores de cabeza. Aunque sigue siendo fuente de gran placer y de gran bendición para los seres humanos, porque la naturaleza es la que produce los alimentos que consumimos. Sí. Y nosotros los que somos vegetarianos, pues utilizamos esa dieta original diseñada por Dios, que ha sido afectada por el pecado porque los vegetales no son como eran antes y no tenemos la temperancia o la disciplina de comer como comíamos antes. Sin embargo, siguen teniendo la esencia de lo que Dios creó. Entonces, nosotros, al considerar la naturaleza, vemos vestigios de todo lo hermoso, funcional, bello que Dios, que era la intención de Dios para nosotros, pero vemos el resultado del pecado. Así que vemos las dos cosas. Correcto. El siguiente punto es la rebelión entre los variados aspectos de la naturaleza. Que esto incluye los animales contra otros animales y la física del mundo, es decir, el clima, la geología, los movimientos telúricos, colisiones siderales como meteoros, etc. Todo el sistema ha sido afectado por el pecado. Hay un versículo que nos explica un poquito mejor. En Génesis capítulo 9, versículos 1 al 3, dice allí: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo:
fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Y ya vemos aquí el tremendo cambio. Sí, Antes era una relación de cooperación y de servir al hombre, ahora es una relación que Dios tuvo que infundir miedo a los animales precisamente para proteger al hombre. correcto. De manera de que los animales prefieren huir del hombre que acercarse a él y tal vez dominarlo o hacerle daño. Y esto es después del diluvio. El diluvio cambió la geografía y la geología y la relación climatológica de este planeta. No tenemos detalles bíblicos con citas que podemos citar al detalle, sino este es el mejor que tenemos, pero implica que hubo cambio en la naturaleza. Las observaciones climatológicas nos dicen que ha habido cambios en la naturaleza y estos cambios han afectado la relación del ser humano y la oportunidad que tenemos de sobrevivir. Y por causa de esto son recursos más limitados ahora. Correcto. Entonces, vamos a hacer otro resumen. Dios, la tierra, Satanás y el ser humano. ¿Y cómo se relacionan estos tres? ¿Cómo quedaron esas relaciones? En primer lugar, tenemos que Dios sigue siendo soberano de la tierra, dueño y creador. Amén. O sea que cuando el hombre pecó, Sí. eso no quiere decir que Satanás se hizo dueño de la tierra. Hay quienes la entregan. Hay quienes en nuestras iglesias y personas que con buena voluntad y con muy buenas intenciones entregan todo lo físico a Satanás. Pero entonces, ¿qué fue el cambio? Porque antes el hombre era el mayordomo de la tierra y al pecar, ¿qué sucedió? Satanás se hizo el mayordomo, pero Dios sigue siendo el dueño. Por lo tanto, nosotros seguimos teniendo derecho al acceso al plan original. Y Dios continuamente quiere que reclamemos lo que es de Dios. Y los que somos de Dios hemos de reclamar la naturaleza y los productos de la naturaleza, incluyendo los teléfonos, para el servicio de Dios. Ok, entonces tenemos que avanzar rápidamente y quisiera concluir con las palabras del Salmo 8, que dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Eso es una tremenda bendición que aunque la perdimos, temporalmente Dios la va a restaurar a nosotros. Y queremos agradecer a todos los que nos han acompañado hoy y les invitamos de nuevo para nuestro estudio la semana que viene.